Buenos días, hermanos. Vamos al libro de Efesios, hermanos, una vez más, por favor. Hemos estudiado esta epístola. Por la gracia de Dios hemos ido avanzando. Y antes de ir a nuestro texto y ir leyendo nuestro texto clave, quisiera que tengamos en mente algunas preguntas y poder responderlas. ¿Cuál piensa usted que es la característica principal del cristianismo? ¿Cuál debería ser la característica principal del cristianismo? Bueno, le voy a dar una respuesta clara, concreta y rápida. Cristo. Eso es cristianismo. Cristo. De hecho, a los cristianos, a los discípulos se los llamó cristianos por primera vez allí en Antioquía, usando una palabra que significaba seguidores de Cristo. Eso es lo que significa cristiano. O sea, la característica principal del cristianismo es Cristo. Eso es lo que debe caracterizar el verdadero cristianismo. ¿Cuál es, mis hermanos, el fruto de permanecer en Cristo? ¿Recuerdan a Jesús diciendo: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto, entonces el Padre lo va a cortar, lo va a quitar, lo va a limpiar, luego lo va a cortar y será echado en el fuego? Separados de mí nada podéis hacer. Está dando una ilustración con un árbol y dice: si uno arranca la rama del árbol, si uno no está conectado al árbol, si uno no recibe la savia del árbol, entonces no puede dar fruto, no puede hacer nada. Es algo inútil que solamente sirve para ser quemado. Así es lo que Cristo dice en el pasaje de Juan 15. ¿Cuál es el fruto de permanecer en Cristo? Bueno, si esa savia, porque la raíz, esa vid verdadera es Cristo, y lo que corre por ese árbol, esa savia que corre por ese árbol, lo que alimenta ese árbol, lo que produce los frutos en ese árbol es Cristo. Entonces el fruto de permanecer en Cristo es Cristo. Es Cristo, mis hermanos. Es que se lo ve a Él. Esa es la cuestión de permanecer en Cristo y de estar unido a Cristo. Que por esa unión con Cristo, entonces Cristo se va manifestando más y más en nuestra vida. Ese es el fruto de permanecer en Cristo. Se lo ve a Él. ¿Cuál es el resultado, mis hermanos, de ser expuestos continuamente al Evangelio de Cristo? ¿Cuál es el resultado de ser expuestos continuamente al Evangelio de Cristo? Bueno, usted ya a esta altura va a saber cuál es la respuesta, ¿no? Porque el resultado, otra vez, es Cristo. Cuando uno es expuesto al Evangelio de Jesucristo, ¿qué es lo que produce el Evangelio en nosotros? Bueno, el Evangelio nos va llevando a conocer más a Cristo, y a la vez que nosotros vemos a Dios en su carácter, en su gloria, vemos su santidad, vemos quién es Él, lo que vemos automáticamente es nuestro pecado. Entonces la exposición al Evangelio de Jesucristo es una confrontación constante con nuestro pecado, al ser expuestos a la gloria de Dios. Y entonces somos transformados de gloria en gloria, de la que tenemos hoy a la que tendremos después de ser expuestos al Evangelio de Cristo, cuando miramos como un espejo. El resultado de ser expuesto al Evangelio de Cristo es Cristo. O sea, Él es formado en nosotros. Esa es la tarea que la iglesia tiene que hacer: exponer continuamente el Evangelio de Cristo. ¿Cuál es, mis hermanos, el bien eterno al que nosotros fuimos llamados? La respuesta es la misma: Cristo. Él es el bien eterno al que fuimos llamados. Cuando uno ve pasajes como Romanos 8, 28, que dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien.
ese bien es conforme al propósito por el cual fuimos llamados, que es ser conformados a la imagen de Cristo. O sea que el bien supremo en la vida de un verdadero cristiano es Cristo. Ser formado a la imagen de Cristo. Todo lo demás es terrenal, es pasajero, nos puede ir bien, nos puede ir mal, podemos tener más, podemos tener menos, pero nosotros vivimos, respiramos y nos deleitamos en esta verdad eterna de que Cristo va a ser formado en nosotros porque para ese propósito fuimos llamados. Entonces el bien eterno de todo verdadero cristiano es Cristo. Y esto no es una opción en su vida, no es lo que ocupa el primer lugar, esto es su vida. Esto es la vida del cristiano. Ser como Cristo, de eso se trata. Hoy es muy fácil, como ya hemos dicho varias veces, autodenominarse, autoproclamarse cristiano, ¿verdad? Lo difícil es ser cristiano, porque implica negar la propia vida, negarse a uno mismo, morir a uno mismo para ser como Cristo. Y si Cristo no es reflejado en tu vida, en tu carácter, en tus acciones, en tus decisiones, en tu pensamiento, en todo lo que haces, entonces tienes que replantearte si realmente eres cristiano. ¿O qué tipo de cristianismo crees? ¿O a qué tipo de cristianismo has sido expuesto durante años? Lo decíamos el día jueves. Si uno está expuesto 5, 10, 15, 20 años, 30 años al error, a un evangelio que después uno sale y dice, no, ese no es el verdadero evangelio. Bueno, dice, si alguno anuncia otro evangelio sea anatema. Entonces quiere decir que yo estuve 5, 10 años, 15 años, 20 años, 30 años con el anatema. Aprendí del anatema, fui formado como el anatema, mis costumbres son las del anatema y todo lo que la teología que yo conozco es la del anatema. Entonces hay que empezar de nuevo. Hay que empezar de nuevo. No puedo salir de eso pensando que ya sé todo. Tengo que empezar de nuevo. Eso es del anatema. Es un evangelio diferente. No lo dice Leonardo Company. Lo dice Gálatas, capítulo 1. Si alguno anuncia un evangelio diferente, sea anatema. Si viene alguien y anuncia un evangelio que le ofrece 5 formas de salvación a lo largo de la historia, donde ya no es por gracia, ya no es solamente por Cristo, ese es un anatema. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Entonces, si uno estuvo 20 años con el anatema, ¿cuáles son sus costumbres? No las de Cristo, son las del anatema. Pero aún así, por haber estado en el anatema, uno cree en su orgullo que sabe. Y que ahora con 2 o 3 cositas ya puede acomodar todo. No pasa eso, mis hermanos. No es así. Lleva tiempo. El bien eterno a que fuimos llamados, mis hermanos, es Cristo, es ser conformados a su imagen. Todo es en Cristo, por Cristo y para Cristo, mis hermanos. Si uno mira el libro de Efesios, como ya hemos estado estudiando, es en Él que nosotros somos llamados santos y fieles, allí en el capítulo 1, en los primeros versículos. Es en Cristo que nosotros somos bendecidos en los lugares celestiales. Es en Cristo que nosotros somos escogidos antes de la fundación del mundo. Es en Cristo que nosotros somos adoptados hijos de Dios. Es en Cristo que nosotros somos herederos. Es en Cristo que nosotros somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es en Cristo que nosotros somos hechos cercanos por su sangre cuando éramos extranjeros y lejanos de Dios. Es en Cristo que somos hechos copartícipes de la promesa. Es en Cristo que nosotros somos perdonados por Dios. Es en Cristo que nosotros tenemos seguridad y acceso con confianza a Dios. Y es en Cristo que le damos la gloria a Dios como iglesia. No hay otra forma de darle la gloria a Dios si no es en Cristo. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Nuestro texto clave en este libro está en el capítulo 3, versículo 21, que dice así: a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Está hablando que la gloria sea para aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Al Dios de gloria al que Pablo está orando por los hermanos, para que puedan conocer y comprender toda la magnitud del amor de Dios. Tema que iremos viendo hoy. Y
termina el texto diciendo: a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Es solamente en Cristo que nosotros podemos darle la gloria a Dios. Si usted no estuvo en Cristo, no le puede dar la gloria a Dios. Miren, hermanos, esto es fundamental para nuestra vida. No es la religión la que le da la gloria a Dios, no es nuestra forma de hacer las cosas la que le da la gloria a Dios. El único altar donde nuestras ofrendas son aceptables y agradables a Dios y donde sube como olor grato es en nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma. No hay otra forma en que nosotros podamos darle la gloria a Dios. Solamente en Cristo. No importa lo que hayamos hecho antes, porque las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. No importa lo que hayamos hecho antes. Es solamente en Cristo que la vida comienza, es solamente en Cristo que la vida se desarrolla, es solamente en Cristo que vamos a ser formados a su imagen. Jesús es el Hijo amado de Dios, en quien Dios se complace, en quien tiene complacencia. Por esto, mis hermanos, separados de Él, nada podemos hacer. O sea, no podemos hacer nada que sea agradable y acepto a Dios fuera de Cristo o separado de Cristo. Siempre, desde la eternidad y por la eternidad, se trató y se trata solo de Él, de Jesucristo, el verdadero Dios y la vida eterna. Por eso, mis hermanos, Efesios capítulo 5, una vez más nuestro pasaje, versículos 1 y 2, dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Vamos a orar y pedir a Dios que nos ayude. Nuestro tema de hoy será: los integrantes de la iglesia son imitadores. Esta ya es la cuarta parte y espero que el Señor nos ayude a ser como Cristo a través de su palabra. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por la obra de Jesús que hace posible que podamos llegar a ti. Gracias porque Él quitó el pecado del medio para que podamos ser reconciliados contigo, para ser nuestra familia, para ser nuestros hijos, para que podamos decirte Padre, para que tengamos la certeza, la seguridad, la confianza de que tú nos escuchas. Y es en sus méritos y confiando en tus muchas misericordias que venimos ante ti en este momento, sabiendo la necesidad que tenemos de ti, la necesidad que tenemos de la guía de tu Espíritu Santo, la necesidad que tenemos de que tú hagas la obra. Nosotros, Padre, apenas podemos sembrar o regar, pero tú eres el que da el crecimiento. Y queremos rogarte que en este tiempo edifiques nuestras almas, edifiques a tu iglesia. Y Padre, que en tu gracia y misericordia salves a los que no te conocen. Señor, tuya es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es todo tuyo y está todo en tus manos, Señor. Por eso, Padre, forma a Cristo en tus hijos y salva a los que no te conocen. Ayúdame, Señor, dame sabiduría del alto. Dame las palabras para hablar como debo hablar de Cristo. Te lo ruego en el nombre de Jesús y para su gloria. Amén. Si ustedes recuerdan en el Evangelio de Juan, Jesús le dijo a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así de claro era la vida de Cristo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cuando uno veía a Jesús, veía al Padre. Yo soy en el Padre, dice Cristo, y el Padre en mí. Y Cristo va más allá, dice: las palabras que digo, las obras que hago, no son mías, son del Padre. Estoy acortando el texto, pero es lo que dice Juan capítulo 14. O sea que cuando uno piensa en la vida de Cristo, está pensando en alguien que renunció totalmente a sí mismo para hacer y decir lo que Dios quería que haga y que diga, o que diga y que haga. Por eso Él no se adjudicaba obras a sí mismo y no buscaba su propia gloria, sino que buscaba la gloria del que lo envió. Entonces, cuando uno ve a Cristo, lo que ve es al Padre. No está viendo un intermediario que nos dice cómo es el Padre. No. Ve en Cristo al Padre. Ahora traslade eso a nuestra vida, porque nosotros estamos en Cristo. Y el cristianismo es Cristo. Si nos ven a nosotros, ¿qué tendrían que ver, hermanos? Al Padre. Tendrían que ver a Cristo.
Eso, mis hermanos, es el cristianismo. Jesús en toda su humanidad es el imitador perfecto del Padre y reflejo fiel de su gloria. Todo lo que Jesús hizo fue para la gloria del Padre. Es como cuando Pedro nos anima, según la gracia que hemos recibido, a ser buenos administradores de esa gracia, ministrándonos los unos a los otros, y dice, y si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, o sea, sirva, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado. No se trata de nosotros, se trata de Él. No se trata de que nos vean a nosotros, qué buenos cristianos que somos, y que nosotros nos llevemos la gloria. No, se trata de que lo vean a Él. Aunque no sepan ni siquiera cómo nos llamamos, aunque no sepan dónde estamos, aunque no sepan quiénes somos, que vean a Cristo, que escuchen a Cristo. Eso es lo que importa, porque de eso se trata. Fue Cristo el que nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, mis hermanos. Fue Cristo el que nos dejó ejemplo para que como Él nos hizo a nosotros, nosotros también hagamos así con nuestros hermanos. Es por esto, mis queridos hermanos y amigos, que la característica principal del cristianismo es Cristo. Eso es lo que nos debe caracterizar. Ser sus seguidores, sus imitadores, para que así como en Él se veía al Padre, en nosotros se vea al Hijo, para la gloria de su santo nombre. El texto dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Por eso vimos en primer lugar el mandamiento en este texto. El mandamiento, y vimos que Él es digno de todo honor y obediencia. Vimos que Él es digno, que Él es el que está sentado en el trono, que Él merece el honor, la honra, la gloria y la obediencia. Entonces cuando escuchamos un mandamiento de Él, no estamos escuchando un mandamiento o un pedido de cualquier persona. Estamos escuchando el mandamiento del Rey y Gobernador, soberano de todo el universo, sentado en su trono de gloria. Quien está gobernando todas las cosas, ¿recuerdan? Siendo digno, abriendo cada uno de los sellos del decreto de Dios y gobernando todas las cosas y toda la providencia para que se cumpla el propósito eterno de Dios en favor de la iglesia, en favor de su cuerpo, en favor de que Cristo sea formado y que Él sea glorificado. Él es el que da el mandamiento. Entonces eso es lo que vimos en primer lugar. Él es digno en todo honor y obediencia. En segundo lugar, vimos lo que debemos ser con ese mandamiento, ser pues imitadores de Dios, o sea, debemos ser su reflejo. En tercer lugar, vimos la razón por la que nosotros debemos hacerlo, como hijos amados. ¿Se acuerdan? No le está pidiendo peras al olmo. Le está pidiendo a sus hijos que sean como su padre. Algo totalmente natural, algo normal. Dios tiene hijos, nosotros tenemos un padre. Nuestro padre es Dios, nosotros queremos ser como nuestro padre. Es algo normal. Y no solamente es normal, sino que Él nos dio la capacidad para hacerlo. Porque Él nos salvó, nos hizo sus hijos, cambiando nuestro corazón, poniendo su espíritu, poniendo temor de Él para que no nos apartemos y para que podamos llevar a cabo lo que Él nos pide por medio de su evangelio. Entonces, ser pues imitadores de Dios como hijos amados, son hijos amados de Dios y aman a Dios, entonces sean como Él es, imiten a su Padre, imitar a nuestro Padre que está en los cielos y que nos amó eternamente. En cuarto lugar, nosotros veremos la conducta, porque dice el versículo 2, y andad en amor. También vemos en quinto lugar el modelo, como también Cristo nos amó. Y en sexto lugar vemos el resultado, y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces hoy empezamos viendo la conducta, mis hermanos. Dice el versículo 2 del capítulo 5, y andad en amor. Piensen esto, mis hermanos, estábamos hablando de la característica principal del cristianismo, es Cristo. Y Cristo enseñó esto mismo. ¿Cuál dijo Jesús que sería la característica que nos distinguiría como sus discípulos? Hoy estamos tan preocupados por los nombres, por las denominaciones, por la corriente, por las costumbres, por la reforma. Nombres, cosas puestas por los hombres, estamos preocupados por todas esas cosas y tratamos de identificarnos con todas esas cosas. Mis hermanos, estamos perdiendo el tiempo.
Estamos perdiendo el tiempo, nuestro tiempo que está en las manos de Dios. A todos nos gusta ese texto, ¿verdad? Del Salmo. En tus manos están mis tiempos, pero yo hago lo que quiero. No entiendo. Si mis tiempos están en sus manos, es para que Él haga lo que quiera con mis tiempos, ¿verdad? De eso se trata. O sea, no mi voluntad, sino la tuya. De eso se trata. Sin embargo, nosotros seguimos viviendo, por un lado como cristianos, por otro lado terrenales. Una dicotomía que no tiene que haber en la vida del cristiano. ¿Cuál dijo Jesús que sería la característica que nos distinguiría como sus discípulos? ¿Mis hermanos, la doctrina? La doctrina fría, vacía, la doctrina que acusa a los demás, que juzga, que dice a cada uno, vos no sos digno porque no haces esto, no haces lo otro, aquellos que se la pasan diciéndole a los demás si son salvos, si no son salvos. Esa es nuestra característica. No, la característica distintiva de los discípulos de Cristo que son bautistas. Por favor, mis hermanos. Una denominación de hombres, de verdad. No, es que son bíblicos. ¿En serio? ¿Quién va a decir que no es bíblico? Dígame, ¿conoce alguno? Que diga, no, venga a mi iglesia, nosotros no somos bíblicos. Nadie, hermano. La característica que Cristo enseñó, que distingue a sus discípulos, aquella por la que todos nos reconocerían como sus discípulos, está en Juan capítulo 13. Me acompañen por un momento. Juan capítulo 13, el versículo 35, dice así. En esto, Juan 13, 35, dice, en esto conocerán todos, interesante, ¿no? Porque dice todos, eso no deja a nadie afuera. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. O sea que la característica principal, mis hermanos, es el amor unos con otros. El amor entre los hermanos, el amor en la iglesia, el amor entre los discípulos. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Todos conocerán así que sois mis discípulos. La pregunta es ¿por qué? Y la respuesta está ahí en ese mismo pasaje, en el versículo anterior. Cristo dice en el versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y uno dice, este es un mandamiento ya con tiempo, ¿no? No es tan nuevo. Esto es algo que viene desde el principio, como también nos enseña Primera de Juan. Entonces, ¿cuál es la novedad? La novedad, mis hermanos, en este texto es esta. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Ustedes van a ser conocidos como mis discípulos cuando se amen unos a otros, no por cualquier cosa, sino porque el amor que van a tener unos por otros es el que yo tuve por ustedes. Imitadores de Él, mis hermanos. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. La palabra andar, en estas que estamos viendo en el capítulo 5, versículo 2, y andad en amor, ese griego peripateo, ya lo hemos hablado. Ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, decía el capítulo 4, versículo 17. La característica de vida, peripateo, andar alrededor, eso se usa para hablar de conducirse, de caminar, de proceder, de hacer. El que dice que permanece en Él, que dice que está en Cristo, que es un cristiano, debe andar como Él anduvo, conducirse como Él se condujo, caminar como Él caminó, proceder como Él procedió, hacer como Él hizo, mis hermanos. El amarse unos a otros, que Jesús mandó, no está dejado de lo que cada uno le parezca que es el amor. No está librado a que, sí, bueno, yo amo así a mis hermanos. Bueno, si no es en Cristo, es en vano. ¿Qué tipo de amor es? ¿El amor que conociste en el mundo? ¿El amor que practicaste en tu vida? ¿Un amor sentimental? ¿Un amor de emociones? ¿Qué tipo de amor es? Porque el amor con el que se nos manda amar es el amor de Cristo. El que Cristo tuvo por nosotros, el que Cristo tiene por sus discípulos. De la forma en que Él amó, no de la forma que yo creo que se debe amar.
Por eso el amarse unos a otros que Jesús mandó no está dejado a lo que a cada uno le parezca que es el amor. No está librado a los sentimientos y emociones que cada uno tenga. No está determinado solamente por palabras amables y sonrisas bondadosas con buenos deseos. ¿Cómo ama este hermano? Hola hermano, una linda sonrisa. Que Dios te bendiga. Y después se da vuelta y vive como el demonio. O habla mal del mismo hermano cuando el hermano no está. No, ese es el amor de Cristo. No, mis hermanos. Para que nos reconozcan como discípulos del Maestro, se requieren hechos, se requieren acciones, se requiere una conducta como la del Maestro. Eso es lo que se requiere. Para que digan, este es discípulo de Cristo, se requiere que en el discípulo se vea a Cristo. Que el discípulo se conduzca como Cristo se condujo. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Ese como viene del griego katos, que significa así como, según, conforme a. Esa es la traducción de este como. Jesús, como Maestro y Señor, se puso a sí mismo como modelo a seguir. Miren, ustedes no pueden amarse como ustedes quieran, ustedes se tienen que amar así. Así es que se tienen que amar. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Sépalo? Usted tiene que amar como Cristo amó, y si no está amando como Cristo amó, está en pecado. O sea, no tiene mucha vuelta. Puede ser pecado de ignorancia, puede ser, no, yo hasta ahora no lo sabía. Gloria a Dios por la obra de Cristo, que en la cruz llevó absolutamente todos nuestros pecados, y si nos acercamos a Él, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad y darnos la gracia para que a partir de hoy busquemos amar como Él nos amó. Pero tiene que saber que si no lo hace, entonces te va a estar diciendo que no a Dios. Y a partir de hoy usted no va a poder decir que no sabe de qué estamos hablando. No lo va a poder decir. Como yo los amé, amen ustedes. Como yo me conduje con ustedes, condúzcanse con sus hermanos. Yo les enseñé cómo se ama, así deben amar mis discípulos. Su conducta debe estar caracterizada no por el amor, sino por mi amor, dice Jesús. No es que está caracterizada por el amor. No. Como si el amor fuera una entidad propia. No, mis hermanos. Jesús dice, su conducta tiene que estar caracterizada por mi amor. Jesús, hermanos, es la regla del amor. Su conducta debe ser nuestra conducta, su amor debe ser nuestro amor. Jesús le dijo a discípulos que estaban conviviendo con Él todo el tiempo. Y son ellos los que dejaron registrado en las Escrituras las características de su amor para que nosotros lo imitemos, para que a nosotros nos sea posible imitarlo. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, porque su Espíritu mora en nosotros y entonces tenemos la capacidad dada por Dios desde el día que nos salvó de amar como Cristo nos amó. Nadie puede decir no puedo, porque es una obra de Dios. Nadie puede decir no puedo. Nadie puede decir para mí es diferente, porque eso sería un evangelio diferente. Es el amor de Cristo el que nosotros debemos imitar. Nuestra vida, mis hermanos, se trata todo el tiempo, de principio a fin, desde que conocemos a Cristo, hasta que estemos cara a cara con Él, hasta que lo veamos en gloria, nuestra vida se trata de crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. De conocerlo a Él más y más, de conocerlo a Él cada día más. Se trata de ser plenamente capaces de comprender con todos los santos, como Pablo oraba por los hermanos acá en Efesios capítulo 3, en nuestro pasaje. Se trata de ser plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, se da cuenta en la medida que nosotros conocemos más y más el amor de Cristo, entonces la plenitud de Dios va a ir ocupando más y más en nuestra vida. Solamente conociendo el amor de Cristo nosotros vamos a poder estar completos, ser plenos y vivir como Cristo vivió e imitarlo. Esto, mis hermanos, requiere diligencia. En lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, no perezosos.
Esto no es algo que nosotros podemos dejar para mañana, para pasado, para cuando termine ciertas cosas en mi vida, para cuando me estabilice, para cuando tenga una mejor posición económica, para cuando me quede tiempo. ¿De verdad para eso murió Cristo? ¿Para que lo releguemos así en nuestra vida? Esto requiere diligencia en nosotros, para añadir a la fe, esa fe que hemos recibido de Dios. Por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pedro dice, añadida a la fe, virtud. Eso significa lo mejor de uno. ¿Sabe? Esa palabra se traduce también como excelencia. Que nos llamó su gloria y excelencia. Piensen en eso. Lo mejor de uno. O sea, añadir a la fe que hemos recibido de Dios, por su bondad, por su misericordia, lo mejor nuestro. Dice, a la virtud conocimiento, un conocimiento que acá es gnosis, se obtiene por la investigación. O sea que esto implica trabajo, mis hermanos, poner lo mejor de uno para ocuparnos en esta tarea que Dios nos ha mandado y así agregar al conocimiento dominio propio, fuerza dada por el Espíritu Santo, mis hermanos, para seguir su guía y abandonar nuestros deseos. Porque esta tarea necesita dominio propio, necesita la encratera, la templanza, de que nosotros digamos, mira, yo quiero hacer esto, pero no lo voy a hacer, porque Dios me manda a hacer esto. Entonces, le pido a Dios que el Espíritu Santo me guíe, que me fortalezca para hacer lo que tengo que hacer. Porque nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos. Necesitamos su ayuda. Entonces, a ese conocimiento hay que agregarle el dominio propio, la paciencia, o sea, la constancia de ánimo más allá de la circunstancia. A la paciencia hay que agregarle piedad. Esa piedad significa una devoción que nos lleva a alinearnos con la voluntad de Dios todo el tiempo. Para eso se requiere, mis hermanos, dominio propio, conocimiento, yendo para atrás, y principalmente fe. Paciencia, piedad, y a la piedad, afecto fraternal. ¿Se acuerdan que estudiamos un versículo la vez pasada, Hebreos 13:1? Permanezca el amor fraternal. Permanezca el amor fraternal. Entonces a todo eso hay que agregarle el amor fraternal. Mis hermanos, todo eso sin amor fraternal no tiene valor alguno. No tiene valor alguno. Nuestras obras de justicia, nuestro involucramiento en la iglesia, en ministerios, en actividades, en esto, aquello, lo otro, no tiene valor alguno sin el amor fraternal. Porque el amor fraternal hay que agregarle amor. El amor ágape, que es el amor de Dios. Cuando dice que Dios es amor, usa esta misma palabra, el amor ágape. Esto tiene que estar en nuestra vida. Este es el proceso por el que nuestra vida debe pasar. Nuestra conducta debe estar caracterizada, mis hermanos, por el amor de Dios. Pablo nos enseña en 1 Corintios 16:14, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Otra vez, ágape, el amor de Dios. Todas nuestras cosas, y siempre que decimos todas, si le sacamos una ya no es todas, ¿verdad? Quiere decir que toda nuestra forma de vivir, toda nuestra conducta, todas nuestras decisiones, todo lo que nosotros emprendemos y hacemos, tiene que estar caracterizado por el amor de Dios. Librado de egoísmo, librado de orgullo, lleno de humillación, lleno de disposición a servir, a pensar en el otro primero antes que en uno. Eso caracteriza el amor. Por eso dice 1 Juan 4:8, el que no ama, no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Si uno no conoce a Dios, no puede amar. No puede amar de esta forma. Porque no conoce a Dios. Y Dios es amor. No es el concepto que nosotros traemos del amor. No, es el concepto que Dios nos da de amor. Es el amor que Él mostró. Una conducta que debe estar caracterizada por el amor de Jesús. Otra vez, hermanos, no cualquier amor, el de Jesús. Y andad en amor. Eso nos lleva, hermanos, en este mismo texto, al modelo, en quinto lugar. Y andad en amor como también Cristo nos amó. Otra vez la palabra como, la misma que vimos allá en Juan 13, katos, la palabra como. Siempre, hermanos, Jesús como modelo, como aquel a quien nosotros debemos conformarnos. Cuando dice, ¿qué puedo hacer acá? Bueno, busco con toda virtud añadir a mi fe el conocimiento para saber cómo Cristo se condujo.
para llevar esos pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo y andar en amor como Él anduvo. Con amor fraternal, con el amor de Dios, un amor sacrificial. Esa, mis hermanos, es la tarea más grande que se nos ha dado, porque dijo mismo Señor Jesús en Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. O sea, no hay un amor mayor que el de Cristo. No hay un amor mayor que el de Cristo. Entonces eso, mis hermanos, nos pone en una tarea que para nosotros tiene una dimensión enorme. Una tarea en la que no podemos perder tiempo, en la que no podemos distraernos, en la que tenemos que ocuparnos continuamente para que todas nuestras cosas sean hechas con amor. Mira, no está diciendo que usted debe abandonar todas las cosas que hace diariamente en su vida, sus responsabilidades, no. Sino le está diciendo que continúe con sus responsabilidades, con lo que tiene que hacer, pero que lo haga con el amor de Dios, por amor a Dios y por amor a los demás, con amor. Con el amor que Cristo tuvo. Así es como tienen que ser las cosas, hechas con amor, mis hermanos. No hay mayor amor que el de Jesús. En esto, mis hermanos, hemos conocido el amor. Es a través de Cristo que nosotros conocemos el amor. En que Él puso su vida por nosotros. Y enseguida dice, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Yo sé que, y lo digo siempre con este pasaje, yo sé que cuando uno ve 1 Juan 3:16 y lee, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, esa parte a nosotros es como que nos deleita, ¿no? Nos gusta mucho decir, oh, Cristo puso su vida por mí. Y así conocí que Dios me ama. No son solo palabras. Él murió por mí. Pero el texto sigue diciendo, así también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. O sea, de la misma forma que Él puso su vida por nosotros debemos poner la vida por los demás. O sea, si somos beneficiarios de ese amor, tenemos esa responsabilidad. El amor de Dios nos lleva a vivir por los demás. No es algo que es una opción. No. El amor de Dios, el amor mostrado por Cristo, es el que nos va a llevar a nosotros a vivir por los demás. Sin ninguna duda. La pregunta es cómo nosotros vemos el amor. Si nosotros leemos, bueno, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, sí, Él puso su vida por nosotros, Cristo murió en la cruz, pagó por el pecado, fue sepultado, al tercer día resucitó, se levantó, me dio vida, gloria a Dios, me voy porque tengo cosas que hacer. Esto pasa, hermano, leemos la Biblia como si fuera el diario. Ahora, cuando usted ve este texto y piensa en ese amor, y medita en ese amor, y reposa en ese amor, y empieza a ver todo lo que Cristo hizo, todo lo que Cristo dejó, y cómo Él tuvo que llevar a cabo la obra que nosotros no podíamos hacer, y todo lo que Él se tuvo que negar. Entonces empezamos a tener una idea del amor. Y eso nos empieza a poner en deuda, porque nosotros no somos deudores a la carne, sino que somos deudores a Dios. Nos empieza a poner en deuda delante de Dios. Cuando vamos conociendo más y más la magnitud del amor de Dios, y pensamos que también nosotros debemos hacer eso por los demás, nos empieza a poner en deuda. Nos empieza a llevar a Dios, postrados ante Él, en gratitud, y mediante ella servir a Dios, amando como Él nos amó. Ese es el modelo. Mire, 1 Juan capítulo 4. 1 Juan capítulo 4. Veamos antes ahí en 1 Juan, en el capítulo 3, versículos 17 y 18. Yo recién compartí el 16. Fíjese la parte práctica. 17 y 18 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Cuando un hermano no se preocupa por las necesidades del otro. Cuando uno ve la necesidad y no se preocupa por qué hacer, cómo ayudarlo, ¿sí? Teniendo qué hacer desde ya. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No digas solamente al hermano, mirá, te amo, o como dice Santiago, andá, calentate, saciate, voy a orar por vos.
cuando uno tiene con qué ayudar al hermano. No haga eso. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino en hecho y en verdad, como el amor de Cristo. Y ahora sí vamos al capítulo 4. Un amor visible en el versículo 9, dice así: en esto se mostró el amor de Dios, se hizo evidente, se mostró, se manifestó el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Entonces nosotros tenemos una clara manifestación del amor de Dios. En esto consiste el amor. De esto se trata el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Teniendo el amor de Dios como modelo, viendo el amor de Cristo, viendo de qué se trata el amor, cómo Él lo manifestó y viendo en qué consiste el amor, de esa misma forma nosotros tenemos que amarnos unos a otros. En este texto nosotros vemos salvación, propiciación, benignidad, perdón, misericordia. Y así es como tenemos que amarnos nosotros. Es cierto, yo no puedo salvar a nadie, yo no puedo hacer la propiciación de los pecados de nadie, pero sin lugar a dudas el amor cubrirá multitud de faltas. Sin lugar a dudas, el que ama pasará por alto la ofensa y no se enredará en la ira y la contienda. Sin lugar a dudas, el que tiene amor tendrá compasión de sus hermanos y al ver su necesidad de Cristo no los va a condenar, criticar, castigar, sino que va a buscar la forma de ayudarlos, de enseñarlos, de mostrarles el amor de Cristo, así como Él trató con nosotros. Por eso en Efesios, el final del capítulo 4, el versículo 32, dice así: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Habla del amor práctico, de hacer lo que Cristo hizo. Sean como Cristo, den su vida por los demás, por amor al Padre. Está hablando de ser benigno con el otro, de ser misericordioso, de perdonar. Eso implica morir a uno mismo. No implica que el otro lo merezca, que el otro merezca recibir ese trato, que el otro sea digno. No implica eso. Implica morir a uno mismo. Niéguense a ustedes mismos. No piensen en su honor. ¿Sabe que hay muchas enemistades entre los cristianos en las iglesias? Porque cada uno está pensando en su propio honor, en cómo me ofendió a mí. Y yo quiero un resarcimiento. Yo quiero que lo reconozcan. Yo quiero que vengan a pedirme perdón de rodillas. Yo quiero que arreglen lo que me hicieron. Orgullo, mis hermanos. Orgullo. Y ese orgullo debe morir. Porque ninguno de nosotros se condujo así para con Cristo. Ninguno de nosotros. Él no nos amó porque nosotros fuimos a pedirle perdón. No, mis hermanos. Él nos perdonó y después nosotros fuimos a decirle gracias. En eso consiste el amor. Y eso es lo que se nos manda a nosotros. No, nosotros reclamamos que el otro primero cambie. Y entonces después lo perdonamos. Dígame dónde está eso en la Biblia. Nosotros reclamamos que nuestro nombre sea reconocido, limpiado de toda mancha. No importa si tenemos que matar al otro, no importa si no le hablamos mal, no importa si nos enojamos con Dios, no importa si ofendemos a Dios. Yo quiero lo que yo quiero. Eso no es amor, mis hermanos. Eso no es amor. Por eso, lo que la palabra nos está diciendo es: niéguense a ustedes mismos. No piensen en su honor. Piensen en el honor de su Padre Celestial. Vivan como hijos amados, imitando a su Padre. Vean esas ofensas, que es imposible que no vengan. Cristo dijo: es imposible que no vengan los tropiezos, escándalos, las ofensas. Es imposible que no vengan. O sea, la pregunta no es si van a venir, es cuándo van a venir. Y van a venir una y otra vez. Vean esas ofensas como una oportunidad de darle la gloria a Dios. Vean esas ofensas como una oportunidad de mostrar el amor que Cristo le mostró cuando usted vivía ofendiéndolo todos los santos días. Todos los días ofendiendo a Dios. Y nosotros nos quejamos cuando uno de nuestros compañeros viene y nos hace una cosa pequeñita.
y la tenemos en nuestra memoria y no la podemos quitar de nuestro corazón y hacemos una raíz de amargura que hasta cambia nuestro carácter, porque no podemos perdonar, porque no podemos amar, porque no conocemos el amor de Dios. Esa es la cuestión. Pero igual decimos que somos cristianos. No le hablamos a aquel, no quiero saber nada con el otro, con aquel no me junto, pero somos cristianos. El único que salió de ese grupo con el que Cristo estaba era Judas. Era Judas. Si eso no le dice algo, entonces, examine si ese corazón no está más duro de lo que debiera. Sean como Él es, manifiesten su carácter. Él es amor y todo lo hace por amor de su nombre. No busquemos ser reconocidos nosotros mismos, sino que se lo vea a Él. Él es amor y se muestra en lo que hace. Si nosotros hacemos las cosas con amor, entonces se lo verá a Cristo. Y de eso se trata. Sin amor nada soy, dice Pablo en 1 Corintios 13. Yo puedo tener todas las profecías, puedo hablar en lenguas angélicas, puedo mover montañas con mi fe, puedo dar todos mis bienes para repartir entre los pobres, puedo hasta dar mi cuerpo para que sea quemado por otro. Puedo estar terriblemente involucrado en la obra y haciendo un montón de cosas en la iglesia, pero si no tengo amor, no soy nada. Todo lo que haya hecho, no importa los años, no importa nada. Si no tiene amor, no tiene nada. Nada. Si no tengo amor, nada soy. ¿Y cómo nos amó Cristo? Es la pregunta que surge. Y es la que tenemos que responder en esta parte final. En sexto lugar, vemos el resultado y cómo nos amó Cristo. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Cuál fue el resultado de ese amor? ¿Cuál fue el resultado del amor de Cristo? Se entregó a sí mismo, voluntariamente. Se entregó por nosotros. Se entregó como una ofrenda, como un sacrificio. Y lo hizo, es interesante que dice que es por nosotros, pero esa ofrenda y ese sacrificio fue a Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Que nosotros amamos como una ofrenda y un sacrificio para Dios, porque Dios es digno. Ahí es donde empezamos. Él es digno. Entonces cuando nosotros hacemos esto, lo hacemos porque Dios es digno. Entonces usted no va a encontrar a nadie que no merezca amor. No va a encontrar a nadie que no merezca amor. Va a quitar el mereciómetro ese que usa el mundo, porque es el mundo el que usa el mereciómetro para ver si amo o no amo a una persona. Va a quitar eso. Y entonces va a amar porque Dios es digno. Aunque eso lo lleve a entregarse a sí mismo, a ofrecerse como una ofrenda y como un sacrificio, a morir a sí mismo, pero lo va a hacer porque Dios es digno. Se va a presentar delante de Dios porque Dios es digno. No porque el otro lo merezca. Se entregó a sí mismo por nosotros. Así es como se mostró, como se hizo evidente el amor. Y hermanos, aquí es donde nosotros debemos hacer un alto obligado y meditar en lo que esto realmente significa. Cuando decimos que Cristo se entregó por nosotros, si nosotros no tenemos por lo menos una idea de lo que es la magnitud del amor de Dios y en qué momento Él nos amó, no nos va a permitir amar de la misma manera. Romanos capítulo 5. Versículo 6 dice así: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Mire, esto es lo primero que quiero que noten. Cuando Cristo murió por su pueblo, cuando Cristo murió por sus hijos, cuando Cristo murió por nosotros, éramos impíos. No había un atisbo de bondad ni de amor en nosotros. Él murió por pecadores, por impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. O sea, por alguien que vale la pena. Y pensando que en el mismo libro de Romanos dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Con todo, pudiera ser que alguno osara, mire, como una osadía, que fuera tan osado que muriera por el bueno, si lo hubiera. Pero Cristo le dijo al joven rico, ¿recuerdan? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino Dios. Hay uno solo que es bueno.
y no está entre los hombres. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando Cristo murió, uno piensa el amor de Jesús hacia nosotros es totalmente injustificado, inmerecido e ilógico. El amor que Cristo me tuvo a mí es un amor ilógico. No tiene ninguna lógica humana, no tiene ninguna lógica de lo que nosotros consideramos amor. No hay ninguna reciprocidad en ese amor. Nunca su amor estuvo basado en lo que nosotros somos, en lo que nosotros podemos hacer o en lo que nosotros podemos darle a Él. Él amó a lo vil y menospreciado. Él amó a lo necio del mundo. Él amó a sus enemigos. Él amó a los que no lo buscaban. Él amó a quienes lo maltrataron, a quienes lo menospreciaron. Él amó a quienes lo ignoraron, a quienes lo negaron, a quienes lo burlaron. Él amó a quienes le desobedecieron. Él amó a aquellos que le fueron infieles, a aquellos que le provocaron la ira. Él amó a aquellos que lo traicionaron, mis hermanos. No había nada, absolutamente nada digno de amor en nosotros. Nada. Y con esto quiero decir, con total certeza y seguridad, a la luz del Evangelio de Cristo, que de ninguna manera nosotros merecíamos el amor de Dios si no fuera por la obra de Cristo. No hay ninguna razón en ninguno de nosotros que nos diferencie de aquellos que aún no conocen a Cristo. No hay nada. Somos exactamente iguales. Iguales que cualquier persona que está afuera sin Cristo. Que un asesino, que un violador, que cualquiera. Tenemos las capacidades de hacer exactamente las mismas cosas. No hay nada mejor en nosotros. No hay nada que nos distinga, mis hermanos, por sobre el resto de los seres humanos. Impíos, igual que todos. La diferencia es que Él nos amó. Porque ¿quién te distingue? Es Cristo el que nos distingue. Esa es la única diferencia. Él me amó cuando estaba muerto en mis delitos y pecados. Y hermanos, ¿saben qué? ¿Qué es lo maravilloso? Él no me amó sin conocerme. Él me amó conociéndome. Porque dice la palabra que a los que antes conoció, y esa palabra conoció habla de un conocimiento íntimo, muy íntimo. Y está hablando de la eternidad pasada, antes de la fundación del mundo. A los que antes conoció, desde antes nos predestinó para que fuésemos hechos conformes a su imagen. O sea, Él me conocía íntimamente y aún así, en Cristo, como dijimos al principio, me escogió en Cristo, me predestinó en Cristo, me adoptó como su hijo en Cristo. Desde antes, aunque Él sabía lo que era, aún conociéndonos íntimamente y sabiendo que no teníamos nada para dar, nos amó y tomó todo nuestro pecado sobre Él. Él cargó con toda nuestra maldad, todas nuestras desobediencias, nuestras fornicaciones, todos nuestros homicidios, nuestras lascivias, perversiones, mentiras, nuestros orgullos. Él cargó con todas nuestras soberbias, con todos nuestros vicios. Él cargó con todas nuestras murmuraciones, con todas nuestras detracciones, avaricia, envidias, contienda. Él cargó con todos nuestros engaños. Él cargó con todas nuestras injusticias. No hubo nada de nosotros que lo sorprendiera. Él tomó todas esas cosas, aún conociendo nada, y dijo, las voy a poner sobre mí y voy a pagar por ellas, y así le voy a mostrar lo que es el verdadero amor. Todo aquello que nos hacía aborrecibles y merecedores del justo castigo y la justa condenación, lo tomó por ninguna otra razón más que su amor. Eso es amor. Eso es amor. Es un amor unilateral. Es alguien que decide amar más allá de lo que el otro sea. Y es alguien que no solamente decide y que dice que te ama, sino que lo muestra haciendo algo que es totalmente contrario a lo que nosotros conocemos como amor. Él se entregó voluntariamente por nosotros. Se despojó de su condición gloriosa. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él estaba sentado en el trono de gloria sin ninguna necesidad, con un gozo y un deleite perfecto por los siglos de los siglos. Y voluntariamente se despojó de esa condición gloriosa para tomar forma de hombre
para hacerse siervo. Se hizo como nosotros, pero sin pecado. Se hizo un siervo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, siendo rico, más allá de cualquier entendimiento que nosotros podamos tener de las riquezas humanas. Él siendo rico de una forma que nosotros jamás podríamos expresar. No necesitaba nada, mis hermanos. Una riqueza absoluta, sin nadie que le diga lo que tenía que hacer, ni cómo tenía que hacerlo. Una autoridad absoluta, sin sujetarse absolutamente a nadie. Una riqueza que nosotros no podemos ni entender ni imaginar. Y Él siendo rico por amor a nosotros, se hizo pobre para que por su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. ¿Sabe qué, hermano? Me siento tan mezquino en este momento al ver lo que yo hago por los demás. Me siento tan mezquino. Él se negó a sí mismo, se humilló a sí mismo, se entregó a sí mismo por amor a nosotros. Mis hermanos, la única y verdadera razón por la que una persona que dice ser cristiana no puede amar así es porque tiene un concepto muy alto de sí mismo. Es porque no valora el sacrificio de Cristo. Aún no sabe cómo fue perdonado por Dios en Cristo, que es lo que decía el versículo 32 del capítulo 4 de Efesios. Perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y la razón por la que nosotros no podemos amar así, por la que una persona que dice, yo soy un cristiano, bueno, ¿por qué no podés amar? ¿Por qué no podés amar a Cristo? ¿Por qué no podés amar a su cuerpo? ¿Por qué no podés amar a la iglesia? ¿Por qué no podés dar tu vida por Dios y por el Evangelio? ¿Por qué estás tratando de hallar tu vida, de guardarla para ti? ¿Por qué sigues así? La única razón es porque todavía no sabe que Cristo lo amó, como la Biblia enseña. Piensa que Cristo le hizo un favor, que es un favor religioso, que es algo que lo podría haber hecho por cualquiera. Y ese es el valor que le da. Entonces se pone tan mezquino que empieza a tratar a los demás de la misma manera. Empieza a juzgar a los demás y no los perdona, porque se cree mejor. Esa es la única realidad. Porque hay un concepto más alto de nosotros mismos que el que debemos tener. No pensamos de nosotros con cordura, conforme a la gracia que hemos recibido de Dios en Cristo. La medida de nuestra maldad, mis hermanos, la medida en que nosotros vemos nuestra maldad a la luz de las Escrituras, a la luz del Evangelio de Cristo, es el primer escalón para contemplar la infinidad del amor de Dios. Es el primer lugar donde nosotros debemos pararnos para ver lo infinito del amor de Dios. Cuando nosotros empezamos a tener una verdadera idea, a la luz de la Escritura, de la magnitud de nuestra maldad, entonces empezamos a tener una pequeña idea del infinito del amor de Dios que cubrió todas nuestras maldades. Y quiero recordarles, mis hermanos, que van a pasar todos nuestros días aquí en la tierra y nosotros no vamos a tener en mente todos los pecados que nos han sido perdonados. Nunca. No vamos a llegar a ver la multitud de nuestra maldad. Y aún sin poder verla, sabemos que su amor fue más grande. Fue más grande. Para amar como Cristo nos amó y entregarnos como Él se entregó, debemos vernos como Él nos vio. Debemos vernos a nosotros mismos como Él nos vio cuando nos amó. Para imitar a Dios, para andar en amor y amar como Cristo nos amó, nuestro amor nunca, mis hermanos, nunca debe depender de lo que la otra persona merece, sino del amor del cual Dios es digno por sus misericordias para con nosotros. Por eso Pablo dice en Romanos 12, os ruego, yo les ruego, mis hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Implica sacrificio, implica muerte a uno mismo, implica negación, implica tomar la cruz cada día y llevarla para seguir a Cristo. Implica morir a nosotros mismos para no vivir lo que resta en la carne, en nosotros mismos, sino en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Mis hermanos, el amor recíproco, el que da solo por lo que recibe, es el amor del mundo, no es el de Cristo. Un amor desinteresado que solo busca la gloria de Dios, solo es posible cuando nos presentamos
como una ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, entonces va a cambiar nuestra perspectiva de todos los que nos rodean. No estamos pensando, y este valdrá la pena, no estamos pensando en eso. Estamos pensando, Dios es divino. Señor, dame la gracia, dame el poder, dame la sabiduría para amar como tú me amaste. Dame la gracia, el poder y la sabiduría para hacer lo que tú hiciste conmigo, que lo pueda hacer con mis hermanos, que lo pueda hacer con los demás y que pueda mostrar mi amor para que todos vean que soy tu discípulo. Claro, mi amor, que sea tu amor. Para que todos vean que el amor que yo tengo es el amor que Dios tiene conmigo. Y así, que conozcan a ti. Morir a nosotros mismos y no conformarnos a este mundo, como decía Romanos 12, para comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta y entregarnos en sacrificio vivo a Dios y dar nuestra vida por los demás, como Cristo nos amó. Mis hermanos, aún hoy, la sangre de Cristo derramada en la cruz sigue clamando por el Evangelio a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y que sepan que Dios ha establecido un día en el cual juzgará con justicia a todos los hombres. Y que la prueba de eso es el juicio que Dios trajo sobre Cristo en la cruz del Calvario, matándolo bajo su ira para pagar por los pecados de todo su pueblo, de los pecados de todos los que creen en Él. Y Él murió y fue sepultado y resucitó al tercer día para justificar a todos los que creen en Él, para darle vida a todos los que creen en Él. A todos los que creen en Él. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y hoy sigue clamando esa sangre, que es suficiente para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad y acercarte a Dios y hacerte su hijo. Cristo dijo: el que me viene yo no le echo fuera. Si hoy vienes a Cristo, le va a perdonar tus pecados y te va a dar una nueva vida. Si estás en Él y te das cuenta que no has estado amando como Él te amó, bueno, Él es fiel y justo, como dije al principio, va a perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Vayamos al trono de la gracia y que el Señor nos perdone y nos dé la gracia, limpiándonos de toda maldad, para amar como Él es digno. Porque mis hermanos, los integrantes de la iglesia, son imitadores de Dios. Vamos a ver. Padre, gracias por Cristo. Gracias por un ejemplo tan claro. Padre, pon en nuestros corazones ese deseo de conocerte más y más cada día, de poder ver la magnitud de tu sacrificio para tener un pequeño conocimiento de la profundidad de nuestra maldad, a pesar de la cual nos amaste y moriste por nosotros cuando estábamos en esa condición, para que hoy podamos ser tus hijos, Señor. Nos amaste desde la eternidad y por la eternidad. Más allá de lo que somos, ayúdanos a amar así a nuestros hermanos, a vivir de esa forma, a que tu carácter se vea en nuestras vidas. Y una vez más te ruego, Padre, por los que no te conocen. Sálvalos. Sé que tu amor es suficiente, sé que tu gracia es suficiente. Tú eres el Dios de todos los hombres y el único que puede salvar. Salva, Señor, para la gloria de tu nombre. Pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús.